Bueno, voy a pedir ayuda acá. A ver, Patricio, ¿puedes en esta hoja hacer una línea, no sé cómo tú quieras, un círculo, línea, o lo que tengas en mente? Tu inspiración. Sí, como tú quieras. Perfecto. Él es Patricio. A ver, voy a pedirle acá a una hermana, si puede también hacer una línea. Por acá, lo voy a pedir a usted. Como usted quiera, donde quiera, en la hoja. Como usted quiera, sí, inspírese. Perfecto. Ya. Les voy a mostrar acá lo que quedó. Y quizás se están preguntando, ¿qué tiene que ver eso? Bueno, ahí les voy a contar. Algunos ya saben un poco la historia en que termina, pero estas dos líneas van a guiarnos un poco también en lo que vamos a hablar el día de hoy y también celebrando el tema del Día del Pastor. Eh, Sinceramente, cuando estaba preparando el tema, dije, oh Señor, me siento como tan mediocre para enfrentar algo así, porque alimentar a la iglesia con la palabra de Dios y con un buen pasto es una responsabilidad. Es una responsabilidad. Y mi oración y mi corazón está en eso, es, Señor, háblanos de tal manera que podamos ser alimentados por tu palabra. Y en eso, buscando ahí también algunos pasajes, el Señor me fue llevando ahí hace un par de semanas a 2 Corintios capítulo 2, versículos 14 al 17 y capítulo 3. Así que te invito a que abramos nuestras Biblias ahí o puedas también leer en la pantalla. Y mientras tanto, contarte que estoy muy contento de estar acá compartiendo con cada uno de ustedes y también con los pastores que el Señor ha dado acá a la iglesia. ¿Ya? Echamos de menos a Jensen, una foto no es lo mismo, pero se recuerda ahí al pastor David, al pastor Pato, al pastor Jaime, muy contentos de compartir con ustedes esta mañana. Y nosotros estamos acá cerquita, somos vecinos suyos en la Iglesia Bíblica Recoleta, ahí cerca del cementerio general. Así que los hermanos llegan, se convierten y después se van al cementerio. No, pero estamos ahí hace ya el 2002, comenzamos a trabajar y les comentaba que la verdad que yo nunca pensé ser pastor, no era mi idea. El Señor usó a mi papá, que es pastor, para llevarme al ministerio y responder al llamado. En que Isaías decía, ¿quién responderá? Isaías dice, heme aquí. Y yo tenía como 17, 16 años y dije, Señor, heme aquí. No sabía lo que significaba eso. ¿Aló? Sí, ahí. El Señor sí sabía. Y luego me llamó. Yo tenía otras ideas, ¿no es cierto?, de repente servir al Señor con el dibujo. Hasta se me ocurrió hacer como un Pixar cristiano y tener películas así, no sé, no Toy Story, ¿ya? Pero quizás Biblia Story o algo así. Pero películas que en el fondo mostraran el mensaje de Dios. Pero el Señor me dijo, tengo otro plan. Y la verdad que doy gracias al Señor por ese plan. Sus planes son mucho mejores que de repente nuestros planes. Alguien me dijo, la otra vez que le estaba compartiendo esta idea, me dijo, bueno, y si el Señor te ha hecho esperar, no lo descartes todavía. Tienes vida, así que puede ser que más adelante algo haga el Señor. Bueno, no sé, puede ser que el Señor más adelante haga algo, pero por ahora sirvo al Señor en el pastorado y estoy muy contento de eso. Y doy gracias al Señor también por mi familia. Tomé el pastorado cuando ya estábamos casados con Silvia. Así que fue también un desafío para nosotros como familia involucrarnos en el pastorado. Pero quiero que vayamos ahí ahora a la palabra y que podamos tener ahí una lectura en esta porción de 2 Corintios. Ahí estamos en el capítulo 2, pero vamos a leer del versículo 14 al 17 y luego nos vamos a pasar al capítulo 3. Pablo escribe así a esta iglesia de los Corintios, una iglesia muy desordenada, muy interesante. Dice, pero gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva en triunfo y que por medio de nosotros manifiesta en todo lugar la fragancia de su conocimiento.
Porque fragante aroma de Cristo somos para Dios entre los que se salvan y entre los que se pierden. Para unos, olor de muerte para muerte, y para otros, olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién está capacitado? Pues no somos como muchos que comercian con la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O acaso necesitamos, como algunos, cartas de recomendación para vosotros o de parte de vosotros? Vosotros sois nuestra carta, escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo redactada por nosotros, no escrita con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de corazones humanos. Y esta confianza tenemos hacia Dios por medio de Cristo. No que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar qué cosa alguna procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia es de Dios, el cual también nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Dios eterno, hemos abierto tu palabra y queremos leerla, pero también ser enseñados, ser instruidos, iluminados por tu palabra, Señor. Te pido, Señor, que no sea solamente una rutina más de domingo, que decimos el domingo tengo que ir a reunión y es parte de mi agenda. Queremos ser vivificados, confrontados, Señor, corregidos, animados por tu palabra. Tu palabra nos hace bien, tu palabra tiene poder, Señor. Tú creaste el universo con el poder de tu palabra y nos diste vida eterna a través de tu palabra. Hazlo una vez más, Señor. Hazlo una vez más. Que tu Espíritu sea el buen maestro y perfecto maestro en medio nuestro, Señor. Y gracias porque sabemos que cuando abrimos tu palabra, tú estás presente. Guía nuestros pensamientos hacia ti y cualquier molestia que tengamos, cualquier dificultad, cualquier situación que estamos enfrentando con nuestra familia, en el trabajo, sea lo que sea, que quede ahora en stand-by, en una pausa, y nuestros pensamientos vayan hacia la cruz, vayan hacia Cristo, hacia tu palabra. Háblanos, Señor. Lo necesitamos, lo queremos, lo deseamos. En el perfecto y precioso nombre de quien dio su vida en la cruz, dejó esa tumba vacía y pronto volverá. En el nombre de nuestro amado Jesús. Amén. Bien. Me marcó mucho una historia de Paul David Tripp que en el pastorado me ha ayudado mucho. Y aquí quiero partir la primera parte hablando un poco de los pastores y quizás les va también a ayudar. Dice que Paul David Tripp un día estaba predicando en su iglesia y terminó la predicación y se bajó y todo del púlpito y se acercó un hermano y le dijo: Pastor David, quiero hablar con usted porque me gustaría juntarme en la semana. Y lo que hacemos los pastores, de repente pensamos en la agenda, nos acordamos, ya qué día, sí, ok, tomar desayuno, almuerzo, comida. Entonces le dijo: un almuerzo. Dijo: ah, perfecto, en tal, ya. Y se juntaron en tal parte. Y él fue tranquilo. Y cuenta que él dice: ok, me voy a juntar con el hermano y todo. Y se sientan entonces en la mesa que habían acordado en el restaurante y se ponen a conversar: ¿cómo has estado? Bien y todo. Y el hermano llega y le dice: Pastor David, ¿sabe qué? Ya no puedo retenerlo más y quiero comentarle algo. Sí, cuéntame. Estoy muy cansado de sus predicaciones y de su forma de pastorear. La verdad que me tiene agotadísimo y ya no puedo aguantarlo más y quiero decírselo. La verdad que me tiene fastidiado usted como pastor. Dice que él lo miró. Él dijo: pensé que era una consejería, pensé que era, no sé, algún tema familiar, algún tema de la predicación del domingo. Dice: esa no la veía venir. Y ahí, como nos pasa a nosotros, el placer del ego empezó a desvirtuarse. Y le trató de hacer un par de preguntas, pero él estaba desconcertado. Dice que fue el peor almuerzo que ha tenido. Se fue a la casa y llegó así arrastrando los pies, devastado. Dijo: me esfuerzo para predicar, me esfuerzo para pastorear,
para llevar a la congregación al pasto que es la palabra de Dios, y este hombre me sale con eso. Y ahí en su corazón y en el placer del ego que empezó a salir así como, vamos David, tú lo eres todo, tú puedes. Entonces empezó y llegó y empezó, dijo, este domingo le voy a demostrar qué clase de pastor tiene. Fue a la oficina y empezó. Después al otro día, y dice que el día sábado él se sentó y vio su tema, dijo, qué buena exégesis, qué buen tema. Y dijo, este hermano ahora va a ver qué clase de pastor tiene. Y estaba en eso, se va a hacer sus cosas y todo, toma 11 y después dice, una vueltita más. Y va a ver el tema, ve los puntos y dice, wow, gracias Dios. Tú me estás dando la victoria en medio de la batalla contra mis enemigos. Pero el Espíritu Santo llega y le hace la siguiente pregunta. ¿Qué de todo el tema te ha confrontado a ti y te está hablando a ti personalmente? Y dice que él empieza a mirar su exégesis, sus puntos, etcétera, y se da cuenta que todo lo que hizo estaba vacío. Dios no le estaba hablando a él personalmente. Él no estaba ahí, no estaba siendo confrontado por el Evangelio. Simplemente lo había hecho para enrostrar al hermano. Se puso a llorar y dijo, Señor, perdóname. Tomó todo el mensaje a la basura y dijo, Señor, háblame. En el pastorado, y lo vimos ahí, ¿no es cierto?, en el versículo 17. Pues no somos muchos, como muchos que comercian con la palabra de Dios. Y cuando leía este versículo me acordaba una historia que yo no sé si es chiste o es verdad. Pero una vez me lo contaron que había un pastor acá en Chile que terminaba el culto y como pasa en otras iglesias, ¿no es cierto?, se llevaba el diezmo y oraba y decía, Señor, lo que queda arriba es para ti, lo que caiga es para mí. Y tiraba el dinero y oraba. No sé si es chiste o es verdad, ¿ya? Pero dice, no somos como muchos que comercian con la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo Jesús. Va enfocada para los pastores de Vida Nueva. No podemos enseñar la palabra y pastorear a otros sin nosotros no ser pastoreados por Jesús. La palabra primero es para nosotros. Y me encanta un amigo que siempre escribía, no puedo hablar de lo que no sé, de lo que no he vivido, de lo que no conozco. Debo conocer la palabra de Dios y que la palabra de Dios me confronte, me quebrante, me penetre lo más profundo de mi corazón y de mi alma y me exponga a Dios para entonces yo poder exponer en la iglesia. Y eso es mucho de mi oración. De hecho, mucho de lo que hablo hoy día es, Señor, gracias por hablarme. Y me encanta, hoy día he sido expuesto a esta palabra y el Señor me ha hablado muy fuerte también a mi corazón. Entonces, dice aquí, como de parte de Dios, versículo 17, y delante de Dios hablamos en Cristo, porque Él es el príncipe de los pastores. Entonces nosotros hablamos en Cristo. Ahora, la responsabilidad dada por Dios de alimentar, de guiar, de cuidar, de conocer y de dar nuestra vida por las ovejas es grande. Es grande. Hermanos, la responsabilidad que el Señor ha puesto en los pastores es grande. ¿Hay malos pastores? Sí, hay malos pastores. De hecho, a veces, cuando estoy en un círculo que no es cristiano, ¿no es cierto?, a mí personalmente me cuesta presentarme como pastor, ¿ya? Yo generalmente me presento, Matías, yo sé que soy pastor y no dejo de ser pastor, ¿ya? Y yo sé que eso tiene otra connotación. De hecho, me acuerdo que una vez fue a una librería cristiana y estaban las personas y dije, oye, quiero hablar con el encargado de la librería y todo, y no me pescaba mucho. Y pensé, de hecho estaban mis hijos conmigo y me miraban así como, ya, pues, ¿qué pasa? Y no aguanté y le dije, hola, soy el pastor Matías. Y la señora me, pastor y todo, y paró todo lo que estaba haciendo. Sí, y yo sé que tiene un peso, pero también por otro contexto, el pastor Soto, el pastor Rocha, no le han dado un buen título dentro del mundo secular al título de pastor. Pero
la palabra de Dios nos enfoca al verdadero principio de lo que significa ser un pastor. ¿Cómo es un buen pastor? Juan 10 lo representa, dice, yo soy el buen pastor, hablando Jesús, y el buen pastor, ¿qué es lo que hace? Da su vida por las ovejas. El buen pastor da su vida por las ovejas. Y dar la vida por las ovejas, claro, siempre pensamos que van a entrar unos guardias, ¿no es cierto? Y, ¿quién es cristiano? El que diga que sí, lo vamos, ¿no es cierto? Como hemos escuchado en muchas historias de la iglesia perseguida. ¿Y qué va a hacer el pastor? Máteme a mí, no mate a las ovejas. Pero el dar su vida también tiene que ver con el tiempo. Ahí escuchaba a Amalia cuando decía, he tenido que aprender a compartir a Jensen. ¿Por qué? Porque claro, de repente está con la familia, de repente está conmigo, pero de repente está con los hermanos. El pastor cuando prepara la predicación, cuando hace consejería, cuando hace visitación, cuando está pastoreando, da su vida por las ovejas. Tú dices, wow, tú también das tu vida por algo, das tu vida por tu trabajo, das tu vida por tu familia, das tu vida por distintas cosas. Bueno, el pastor da su vida por las ovejas, piensa en las ovejas. A veces nos acostamos contando ovejas. Y no es chiste. Y orando por ovejas. Luego, en el mismo capítulo de Juan, capítulo 10, dice, el versículo 28, yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. ¿Y qué es lo que hace un buen pastor? La pregunta es, ¿cómo es un buen pastor? Da vida, pero también el pastor da vida eterna. Y aquí quiero explicar, no es como que nosotros tenemos el poder para dar vida eterna, que el pastor David se pone delante de los jóvenes y dice, reparto vida eterna. No, vamos a la palabra de Dios y la palabra de Dios dice, escudriñad las Escrituras porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y por lo tanto, tomamos este pasto y lo compartimos con las ovejas y aquellos que creen, ¿no es cierto?, tienen vida eterna. Entonces, ¿qué hace un buen pastor? Como dice aquí la palabra, yo les doy vida eterna. Jesús me da vida eterna. Y si yo doy vida eterna a otro, estoy siendo un buen pastor. Luego el versículo 14 de Juan 10 dice, yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. El buen pastor conoce a las ovejas. Pero también pasa al revés. Las ovejas conocen a su pastor. Y cuando preparaba este mensaje decía, Señor, ayúdame a predicar en el mismo tono, ¿no es cierto?, en el mismo espíritu que lo hace el pastor Jaime, el pastor Pato, o el pastor Jensen o David. ¿Para qué? Para que las ovejas no digan, no conocemos a ese pastor, así que no escuchamos. No, quiero alimentar, porque la palabra de Dios es la misma, el pasto es el mismo. Pero lo lindo es esta relación de conocer, de conocer. Entonces, un buen pastor da la vida por las ovejas, da vida eterna a sus ovejas, conoce a sus ovejas y las ovejas lo conocen a él. Pregunta, ¿te conoce tu pastor? ¿Le has abierto tu corazón? ¿Le compartes tus cargas? Ahora, la otra pregunta es, ¿tú lo conoces a él? ¿Sabes lo que está pasando? ¿Sabes lo que está viviendo? ¿Sabes en qué está? La vida de la iglesia es una familia. Y me encantó esta frase que hace años escuché. Pregunta, yo creo que todos acá somos parte de una familia, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí, somos parte de una familia, ¿no es cierto? Ahora, pregunta, ¿tú asistes a esa familia o eres parte de esa familia? ¿Me sigues? ¿Tú asistes a la iglesia o eres parte de la iglesia? Si eres parte de la iglesia, estás siendo parte de la familia de Dios. Si asistes, te pasa que te falta un punto clave. ¿Y cuál es ese punto? Nacer de nuevo. En la familia de Dios. Porque somos parte de la familia de Dios. Así que ese es el conocimiento, esa es la relación. Pero la pregunta en esto, ¿cómo es un buen pastor? Y nosotros decimos, ¿y quién es suficiente para esto? ¿Quién es suficiente para tomar el pastorado y tomar este desafío? De hecho, lo dice la pregunta ahí en el versículo 16 de la porción que leímos. Dice, y para estas cosas, ¿quién está capacitado? ¿Quién es competente? Y dice el versículo 1 del capítulo 3, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O necesitamos como algunos cartas de recomendación? O sea,
Pablo buscaba en ese sentido, siendo misionero y pastor, involucrándose con la iglesia, es, oye, ¿yo soy suficiente? ¿Quién es suficiente? ¿Me tengo que recomendar? Y aquí quiero aclarar algo en ese sentido también. Los pastores también somos ovejas. También estamos en el rebaño del Señor. El Señor nos ha dado un don, nos ha dado una responsabilidad, hay un llamado especial, pero seguimos siendo ovejas. Y como lo dije en delante, ahora quizás va a sonar más fome, pero también seguimos orando, ¿no es cierto? Ayúdame con ese hermano. Bendíceme con mi familia. Y los pastores también tenemos esas oraciones de me. Lo hacemos. Porque seguimos siendo ovejas. Pero quiero agregar algo acá en el versículo 1. Mira en 2 Corintios 3, versículo 1. Dice, ¿o acaso necesitamos, como algunos, cartas de recomendación para vosotros o de parte de vosotros? ¿Cómo confirma el pastor su llamado? Siendo pastor, involucrándose con la oveja, involucrándose con tu vida, entregando la palabra de Dios, dejando que el Espíritu Santo también vaya guiando tu vida. Y aquí viene un punto maravilloso, hermanos. Y aquí quiero hacer un paréntesis, una pausa. Todos somos ovejas. Pero aquí la palabra de Dios en el versículo 2 dice, vosotros sois nuestra carta, escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres. Imagínate esto. Tú vienes a la iglesia, eres parte de la iglesia, tienes consejería, tienes discipulado, vas creciendo, te vas alimentando, eres parte de un grupo pequeño y vas creciendo en tu vida. ¿Y qué significa eso? Que en tu vida se va escribiendo, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Y cuando tú sales al mundo, ¿qué lee el mundo? Tu vida. Tú eres una carta de Dios para que el mundo lea tu vida. Por eso es importante cómo vivimos, por eso es importante nuestro testimonio. No solamente para el domingo, hoy aquí soy cristiano. Y como lo he dicho muchas veces, y me encanta esta idea que dijo un misionero Green hace muchos años atrás. Tú no eres cristiano por venir a la iglesia, porque si no serías hamburguesa por ir al McDonald's. ¿Por qué eres cristiano? Porque sigues a Cristo. ¿Y cuándo? ¿Solamente el día domingo? No, todos los días de mi vida. Somos cartas abiertas, escritas delante de los hombres. ¿Para qué? Para que ellos nos lean. ¿Y te fijaste en lo que dice el versículo 2? Vosotros sois nuestras cartas. Tú eres carta. Y el tiempo que invierte cada uno de los pastores de Vida Nueva en ti, va escribiendo para que otros lean en tu vida el poder de Cristo. Y el versículo 3 dice, siendo manifiesto que sois carta de Cristo redactada por nosotros, no escrita con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. Eso lo encuentro tremendo, maravilloso. El Espíritu de Dios te escribe ahí, con tinta eterna, en tu corazón. Ahí lo está diciendo. No escrita con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. Pregunta, ¿los hombres pueden ver al Espíritu Santo en ti? ¿Pueden ver al Espíritu de Cristo en tu vida? ¿O simplemente dicen, sí, yo creo que Él es canuto, es un aleluyo, va a la iglesia de repente? ¿O hay algo diferente en que esa persona dice, ¿sabes qué? En ti hay un espíritu diferente. Hay algo que me gustaría saber. ¿Qué pasa con tu vida? Bueno, Cristo un día me salvó, me transformó. Mi vida estaba en pecado, pero Él me transformó en su Hijo. Eso es, ahí por eso dice, sois cartas de Cristo redactada por nosotros, no escrita con tinta, sino con el Espíritu de Dios. No en tablas de piedra, sino en tablas de corazones humanos. Por eso Pablo en el capítulo 17 de Hechos dice que Dios no habita en templos hechos por manos humanas. O alguno de acá piensa que cuando se cierran las puertas, y el pastor Jaime, que es el último que cierra la puerta, ¿no es cierto? Cierra la puerta, el Señor se queda encerrado acá. Déjenme salir. Perdón la expresión, pero quiero ser ilustrativo para esto. No, el Señor no vive acá. Que me acordé, un niñito de la iglesia estaba con mi hija y le dijo, ándate a tu casa,
Antes de la iglesia pensaba que nosotros vivíamos en la iglesia porque el pastor tenía que vivir en la iglesia. Como, bueno, de hecho, mis hijos pensaban que los profesores vivían en el colegio cuando eran chicos. A veces tenemos esas ideas. Y a veces tenemos la idea que Dios se queda acá. No. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Escritas en tablas de corazones humanas. ¿Dónde habita Cristo? En mí. ¿Cristo habita en ti? ¿Has nacido de nuevo? ¿Eres un hijo? ¿Eres una hija de Dios? Pastores, nosotros no somos los arquitectos de Dios, ni los constructores de nuestras iglesias. Nosotros somos usados por Dios para ir edificando la iglesia que Cristo construye. ¿Qué es lo que dice Mateo 18:16? Edificaré mi iglesia cuando habla Jesús. Jesús dice, yo edificaré mi iglesia sobre esta roca. No somos la cabeza de la iglesia. Siempre me acuerdo de la historia de este hermano que me dijo, pastor, usted es la cabeza de la iglesia. Y yo le dije, no. Si yo soy la cabeza de la iglesia, estamos perdidos. La cabeza de la iglesia, ¿quién es? Cristo Jesús. Él es la cabeza, a Él sea toda la honra y la gloria. Él es la cabeza de la iglesia. Y eso también lo dice Colosenses 1:18. La cabeza del cuerpo que es la iglesia. Dejemos que Él siga siendo la cabeza, que Él piense las ideas, que Él nos dirija, que Él nos muestre el camino que debemos seguir. Como dice el Salmo 25, muéstrame tus caminos, oh Señor. ¿No es cierto? Así que Colosenses 1:18, Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Lo dije en delante también y vuelvo a repetirlo. No ofrecemos una iglesia, no ofrecemos un programa, no ofrecemos actividades. Somos la iglesia más cool de Santiago. No, somos aquí, esto y lo otro. No, si quieres dejar a tus niños, tienes una abuelita. No ofrecemos eso. ¿Nosotros qué ofrecemos? Una persona. Una persona maravillosa y única que se llama Cristo Jesús. Él es el centro de nuestro mensaje. Y de hecho lo decía ahí en Corintios donde estuvimos viendo, ¿no es cierto? En el versículo 4 dice, y esta confianza tenemos hacia Dios por medio de Cristo. Y luego dice, nuestra suficiencia es de Dios, el cual nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto, no el de letras, sino del Espíritu. Entonces somos aquellos que mostramos a Cristo al mundo. Y es verdad, porque somos espejos que deberíamos reflejar ¿a quién? A Cristo. Cristo se tiene que ver en mí y en ti. Somos ovejas que tiene que verse Cristo en nosotros. Pastores, no nos predicamos a nosotros mismos, dice 2 Corintios 4:5. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor. Una vez conversando con un pastor, él me estaba con toda esta idea del igle crecimiento. Y ahí, de hecho, cuando yo empecé en el pastorado, me acuerdo que estaba involucrado en eso y fui a las librerías y estaban todos con igle crecimiento. ¿Ya? Y ahí Rick Warren, igle crecimiento. Y yo tenía 25, 26 años y empecé ahí como, en ese tiempo no era pastor, pero estaba involucrado en el liderazgo. Y dije, vamos a crecer y todo. Bueno, y ahí me salió toda mi beta de profesión, soy publicista, entonces era como, ya, hagamos esto, y hagamos marketing, y hagamos esta, y vamos a las casas y volanteo. Igle crecimiento. Pero dice ahí, no nos predicamos a nosotros mismos. Y este pastor un día llegó y me dijo, si la iglesia está creciendo y te está escuchando día a día domingo, la iglesia te quiere escuchar a ti. Así que no le des el púlpito a otras personas rápidamente. Ocupa tú el púlpito porque la gente te quiere escuchar a ti. Y yo dije, yo soy fome para predicar la palabra. De repente me cuesta predicar la palabra. Y dije, y otros hermanos que también tienen el don de enseñar, que también tienen el don de predicar, otros hermanos que Dios también está levantando para el pastorado. ¿Por qué no? De hecho, la palabra de Dios no habla de un solo pastor. Y doy gracias a Dios por lo que está pasando en Vida Nueva, que hay 4 pastores. Pablo decía, tenemos el lujo, ¿no es cierto?, de tener 4 pastores, y es verdad. Alaben al Señor por eso, disfruten eso y cuiden eso que el Señor les ha dado. Cuiden lo que el Señor les ha dado. Porque lamentablemente la normalidad de las iglesias de Latinoamérica es que o no haya pastor o haya un solo pastor. Así que no nos predicamos a nosotros mismos, sino ¿a quién?
a Cristo como Señor. Y lo otro, esto también, hablé recién del placer del ego. ¿Alguien más siente el placer del ego? No, soy el único, parece. Sí, todo de repente, ¿no es cierto?, va ahí rodeando y nos acaricia, ¿no es cierto? Pero hace unas semanas atrás me acuerdo que el Señor me confrontó mucho con esto. Porque de repente tú vas avanzando y en la iglesia van habiendo cosas que van siendo buenas, que van resultando y que, no sé, vas avanzando, personas que van entendiendo el Evangelio, que van siendo restauradas. Y tú dices, vamos bien. Y de repente, ¿qué te das cuenta? Tú dices, yo soy el regalo de Dios para la iglesia. ¿Qué sería la iglesia sin mí? Pastores, no somos el regalo de Dios para la iglesia. Cristo Jesús es el regalo de Dios para la iglesia. Y Él lo dijo ahí, Juan 3:16. De tal manera nos amó Dios, de tal manera te amó Dios que Él dio. Él es el don perfecto, el don inefable. Isaías 9:6. Un hijo nos es dado. Dios dio ¿a quién? A Jesús, el verdadero regalo. No somos el regalo para la iglesia. Yo sé que a veces muchos hermanos también se sienten, oye, yo me voy a ir de esta iglesia y la iglesia va a sufrir. Bueno, yo conocí una iglesia perfecta. La conocí antes. Porque llegamos a esa iglesia que era perfecta y dejó de ser perfecta. Porque Dios construye su familia con personas imperfectas y la llena de gracia y nos enseña a vivir en conjunto. Así que, hermanos, tenemos de parte de Dios algo maravilloso. ¿Qué cosa? Que Dios nos da el poder para enfrentar el pastorado. Él nos da la fuerza para enfrentar el pastorado. Y como leíamos ahí en la porción de 1 Corintios, dice, nuestra suficiencia es de Dios, el cual también nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto. Él nos hizo suficientes. Cristo es el que tiene que tener la preeminencia y el lugar central dentro de la iglesia. Cristo es. Siempre me acuerdo, mi abuelo fue un predicador allá en Talca y le gustaba siempre salir a los campos alrededor de Talca. Ahí a Guayeco, Curepto, iba y predicaba. Y después también empezaron a ir a Constitución, que tenía familiares ahí en Constitución. Pero pasó que la iglesia en Constitución que se formó empezó simplemente a tener la rutina. Y era como que se juntaban y tenían la liturgia. Hermanos, ya cantemos 3 himnos, ya después, ok, pasen la ofrenda, después otro hermano daba los avisos, otro himno más y alguien daba un tema. Ahí leían una porción, la compartían y todo. Me acuerdo que mi abuelo empezó a darse cuenta de esa rutina y a uno de los familiares que estaba ahí llegó y le dijo, hey, ¿qué es lo que dice Apocalipsis a la iglesia de Éfeso? Cuida tu primer amor, no sea que tome el candelabro y lo saque de en medio. Si Cristo sale de en medio, dejamos de ser iglesia. Porque la iglesia se trata de Jesús. Él es el corazón. Por eso palpitamos, por eso nos movemos, por eso vamos. Y escuchaba ahí el pastor Sergio y hace muchos años atrás me acuerdo que conversaba con él y él me animó mucho también a involucrarnos con el tema de misiones. Y gracias al Señor hoy día estamos involucrados en misiones. Vamos a La Vega, que es misiones locales, a trabajar con gente en situación de calle y es parte de nuestro ADN. También estamos involucrados en las universidades, con CRU, y vamos a hacer ahí comunidades. Estamos orando por la comunidad de la Universidad Mayor en Huechuraba, para que se forme un grupo de estudiantes cristianos en donde puedan impactar y discipular a otros estudiantes cristianos. Tú sabes que en la universidad hay muchos jóvenes que pierden su fe simplemente por no saber defenderla, por no conocer la palabra de Dios. Estamos involucrados ahí, estamos involucrados en misiones transculturales. Y el pastor Sergio, me acuerdo que él me dijo, oye, la organización misionera o una agencia misionera no es un ministerio para eclesiástico, me dijo. Eso no existe. Somos una iglesia. Por lo tanto, cuando hablamos de la misión, nos involucramos como una iglesia para avanzar en el propósito que Dios nos dijo. Id y haced discípulos. Por lo tanto, entonces, tenemos el poder de Dios, de parte de Dios, para avanzar, ¿no es cierto?, en los planes de Dios. No tenemos todas las respuestas como pastores.
no las tenemos. Pero Dios sí tiene las respuestas. ¿Quién nos va a guiar en ese sentido? Lo dije delante, el pastor Jaime sí tiene muchas respuestas, así que vayan a él. No somos los más sabios. Dios no nos puso acá porque, ¿quién es el más sabio de ustedes? No, no somos los más sabios. Pero en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. Por eso Cristo es el centro y es el corazón de nuestra vida. Y tiene que serlo. No somos los más fuertes, pero tenemos algo que el ser humano no puede dar, el gozo de Dios. El Espíritu Santo nos da ese gozo. ¿Te acuerdas? Gálatas 5, 22, 23. El fruto del Espíritu es gozo, paz, paciencia. El gozo es algo que viene de Dios. La alegría la podemos sentir nosotros. Estoy alegre. Estoy triste. Estoy alegre. Estoy triste. Pero el gozo lo da el Señor. Y el gozo se transforma entonces en nuestra fortaleza, como dice Nehemías. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. No somos invencibles, pero en Cristo Jesús somos más que vencedores, como dice Romanos capítulo 8, por medio de aquel que nos amó. Así que quiero terminar esta idea, ¿no es cierto?, con el tema de los pastores. Tenemos el ejemplo de Pedro. ¿Y qué es lo que dice Pedro? Ahí vamos a 1 de Pedro capítulo 5, versículos 1 al 5. Por tanto, a los ancianos, a los pastores entre vosotros, exhorto yo, anciano como ellos. Y lo dije y quiero volver a repetirlo. Me encanta Pedro. Porque Pedro aquí manifiesta su humildad. Él era apóstol, él vio a Jesús transfigurado. Quizás los hijos le preguntaban, papá, ¿y Jesús sanó a la abuela? Sí. ¿Cómo? Pero estaba con una fiebre. ¿Y cómo fue eso? No, pues estaba con fiebre y él fue y lo tocó. Y la abuela se despertó y se puso a servir, pues ya hacer la comida. A eso, esos porotitos que nos gustan, sí, todas esas cosas. No sé si en Israel comían porotos, pero bueno. Y tenía esas historias. Y Pedro, que había estado al lado del Señor Jesús y era parte del grupo de los más cercanos. ¿Se acuerdan que estaban los 12? Pero Pedro, Jacobo y Juan en un barquito estaban al lado de Jesús, cerca de Jesús. Ellos fueron parte de la transfiguración y de muchos momentos icónicos en que Jesús manifestó también su gloria. ¿Y qué es lo que dice Pedro? Fíjate acá el versículo. Dice, exhorto a ellos, a los ancianos y pastores y testigos de los padecimientos de Cristo y también participante de la gloria que ha de ser revelada. O sea, sufrí con Cristo, pero también viene la gloria a futuro. Dice el versículo 2, pastoread el rebaño de Dios entre vosotros, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo, tampoco como teniendo señorío sobre los que os han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Este versículo es maravilloso. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiréis la corona inmarcesible de gloria. ¡Wow! Tenemos una corona para el pastorado. Una corona inmarcesible de gloria que lo va a dar el príncipe de los pastores. Y junto con esto, que también lo dijo ahí Alejandro en sus palabras, no puedo dejar de desconocer algo maravilloso. Para estar en el pastorado, primero tiene que estar Jesús en nuestras vidas. Tenemos que ser expuestos al Evangelio. No es solamente, y allí es una cosa que luchamos, y quizás los pastores lo han dicho y lo hemos vivido. A veces leemos una porción de la Biblia, ¿no es cierto? Y decimos, ¡uy, qué buena porción para este hermano! Y leemos, ¡uy, qué bueno para este mensaje! Y todo. Pero tengo que ser yo confrontado a la palabra de Dios. Yo tengo que ser expuesto al Evangelio primero. A veces decimos, oye, ¿cómo está nuestra vida de oración? Y los pastores, sí, estoy bien, sí. Todos los tiempos de oración estamos orando con los hermanos y todo. No, pero mi vida sola tiempo de oración. ¿Sabes qué? No te lo digo a modo, porque yo lucho con mi vida de oración muchas veces. Pero hay una técnica que aprendí de Moody. Se hablaba que Moody no hacía oraciones largas, pero entre oración y oración no pasaba mucho tiempo. O sea, Moody hacía oraciones cortas, pero pasaba todo el día orando. Y muchas veces hago eso. A veces me estoy preparando un café y me acuerdo de un hermano. Y digo, Señor, dale un café a ese hermano. Perdón, no, estoy medio distraído.
No, me estoy preparando un café y me acuerdo de un hermano y digo, Señor, te pido por esa persona que está pasando por esto, otro. ¿Tú sabes qué? Ayúdame a saber cómo poder ayudar. Que nuestra vida de oración sea una relación, no solamente un tema. De hecho, me acuerdo mucho Lucas Leis cuando hacía este ejemplo. Habla a los que somos papás. Imagínate, tú estás un día sentado ahí, a punto de encender Netflix, sentado en tu sillón. Y de repente viene tu hijo pequeño, ¿no es cierto? Papá, papá, y toca el mueble. Y tú te quedas y lo miras y dices, sí, mi amor, ¿qué le pasa? Y el niño llega y te dice, amantísimo Padre que riges en todo este hogar, tú que provees y solucionas todas las cosas de nuestra casa, pagas las cuentas, amas a nuestra madre y con soberanía diriges cada aspecto de las habitaciones de este hogar. ¿Qué harías tú? Estarías como, ¿qué pasó acá? Dice, te pido que en tu misericordia y benevolencia me des un helado. ¿Oramos así a veces o no? En que en el fondo queremos sorprender a Dios. ¿Y qué es lo que dice el Salmo 139? Cuando tus palabras vienen, yo ya sé lo que vas a decir. Entonces uno dice, entonces ¿para qué oramos? Si Dios tú ya sabes, no, entonces no oro. No, porque cuando oramos nosotros somos transformados y Dios quiere escucharte y nuestra mente se conecta con Dios. Y es maravilloso porque nos damos cuenta delante de quién estamos. ¿Hay momentos de orar con reverencia? Sí, pero oremos como un hijo a su padre. Papá, tengo problemas. Ya no soporto a mi señora. Uy. Papá, tengo problemas. Mis hijos no sé cómo guiarlos en tu palabra. Papá, tengo problemas. Ya no soporto al pastor como predica. Ora oraciones sinceras. Así que el ejemplo de Pedro es claro para nosotros. Seamos humildes en nuestros pastoreos. Seamos revestidos de humildad en nuestro trato mutuo. Y unos consejos aquí para las ovejas, nosotros las ovejas. Pero no quiero dejar de mencionar también, gracias a cada una de las esposas de los pastores. Gracias Alejandra por estar ahí con Pastor Patricio. Gracias Karen por apañar ahí con Jaime. Gracias Fernanda por apoyar a David en su desafío. Amalia, gracias por apoyar a Jensen. Porque nuestras esposas son para nosotros lo más importante para levantarnos. Gracias, mi amor. Cuando no podemos más, nos vamos al desayuno pastoral o al consejo de llegamos a la casa, tiramos las cosas y nuestras esposas nos miran, ¿qué pasó? Es que este hermano... Ok, unas ideas cortitas ahí para las ovejas. Todos somos ovejas acá, así que, como ovejas, hermanos, Mateo 10, versículo 16 nos muestra algo tremendamente fuerte. Dice, mirad, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sí, somos ovejas, pero Dios con ovejas va a ganar la batalla. Dios con ovejas va a ganar la guerra. Y te fijaste lo que dice ahí, yo los envío como ovejas. Y uno dice, ok, vamos ovejas, ve. Entonces ahí y uno de repente mirando la oveja negra, ¿no es cierto? Buscando ahí. Pero estamos todas las ovejas. ¿Pero qué es lo que dice? Yo os envío como ovejas, ¿dónde? En medio de lobos. ¿Qué comen los lobos? Pero el Señor no va a dejar de que tú seas devorado por una oveja, por un lobo. Somos ovejas y ganamos siendo ovejas. Fíjate el poder de Dios cómo se manifiesta en vasos de barro. En lo que nadie pensaba. Todos que estaban esperando, los leones, los jaguares, las águilas, todos los animales poderosos, los osos. Y Dios manda un ejército de ovejas. Ve. Y que olemos a oveja. Y de repente nos enredamos con la lana. Y la iglesia es el único lugar donde a veces las ovejas se muerden unas con otras. Hermanos, y aquí hablan las ovejas. El pastor no está sobre la iglesia ni debajo de la iglesia.
No idolatres ni adores a tu pastor, pero no lo menosprecies ni lo mires en menos o lo maltrates, porque Él está a tu lado. Y me encanta este ejemplo, que lo daba Max Lucado en una de sus historias, que decía que ellos jugaban pichanga de fútbol en la calle y siempre estaban ahí los amigos y todo, y decía que a la hora que jugaba llegaba el papá de un amigo. Y cuando estaban jugando de repente decían, oye, mira, llegó tu papá, ya, que se sume a nuestro equipo. Y sabían que para el equipo que se sumara, era el equipo que iba a ganar. Entonces todos empezaban, tío, venga para acá, no, tío, venga para acá, venga para acá. Cuando veía esa historia me imaginé, imagínate que tú estás en un juego de fútbol y estás ahí con los hermanos y con los amigos jugando a la pelota. Y de repente sentado en la banca, ves ahí está Mbappé. Y de repente te hablan un idioma raro y tú miras y dices, uy, no entiendo francés y todo. Y a veces con los subtítulos dice, ¿puedo jugar con ustedes? ¡Wow! ¿Cómo cambia el equipo? O de repente se suma Haaland. ¿Cómo cambia el equipo? Quiero que pienses en eso mismo. Y tú estás jugando en el juego de tu vida, estás luchando en el juego de tu vida y miras a la banca y ¿quién está? ¿Sabes que en la banca no está Jesús? Jesús está jugando en tu equipo. Y se embarra contigo, lucha contigo, juega contigo y te anima al lado tuyo. Él no es el DT que está sentado ahí en la banca diciendo, oye chiquillos, jueguen así, jueguen. No, Él está metido en la cancha con nosotros. Esos son los pastores. Por eso los pastores estamos entre medio de la iglesia. No estamos ni sobre ni debajo. Hermanos, cuiden a sus pastores. Y doy gracias al Señor porque ustedes lo están hoy día reconociendo. Oren, no solamente hoy día, todos los días. Todos los días. Y lo dije también antes. Muchas veces quizás tú eres bendecido por un predicador, ¿no es cierto?, dominicano, o por un predicador estadounidense, o por un predicador extranjero, y ves sus videos en YouTube y tú dices, ¡oh, qué predica bien ese hermano! Y me alimenta y todo. Y vienes a la iglesia y dices, ¡oh, pastor, qué buen mensaje! Pero, pucha, si usted predicara como nuestro hermano Pablito, o como el tío Johnny, bueno, que está en la presencia del Señor, pero quiero mostrarte la diferencia. Ninguno de esos predicadores grandes te conoce a ti. Pero el pastor que está acá sí te conoce. Y llora contigo, sufre contigo, ora contigo, tiene paciencia contigo, te espera y te apura. Él está ahí contigo. Honra a esos pastores que están al lado tuyo peleando contigo. Ora por tu pastor. Cuídalo, no lo muerdas, no hables mal de él, bendícelo, considéralo. Piensa en tu pastor, en lo que él necesita para crecer en la gracia y ser como Jesús. Dios se deleita en poner hermanos y amigos cristianos cerca tuyo para que vivan una vida abundante con una comunión saludable. Pastores, si bien no somos dignos de ser pastores, pero en Dios Él nos hace suficiente. Y aquí quiero hablarles a todos, a la iglesia. Hermanos, y quiero desafiarlos a lo siguiente. No dejen a los pastores solos. Yo cuando asumí el pastorado, había un equipo de hermanos trabajando. Y yo les dije, si yo asumo el pastorado, quiero seguir trabajando con ustedes. Si ustedes se sientan y dicen, tenemos un pastor, hágalo usted, yo me voy a sentar con ustedes. Porque los pastores necesitamos de ovejas líderes, de ovejas fieles, de ovejas que crezcan firmes en el poder de Dios y en la gracia del Evangelio. Necesitamos ovejas que sean astutas como serpientes y mansas como palomas. Necesitamos ovejas que se atreven a meterse en medio de los lobos y decir, pastor, vamos a la guerra. Necesitamos eso. Hermano, despierta. Deja que el Señor te levante. Despiértate para servir al Señor junto a aquellos pastores que están al lado tuyo. Dios nos hace suficientes y el precio fue la muerte del príncipe de los pastores que dio su vida por las ovejas. Si tú y yo somos suficientes para servir a Dios, es porque Cristo pagó el precio para que dejemos de ser ovejas torpes
y nos transformemos en ovejas sabias por el poder de su gracia. Yo sé que todos están pensando qué es lo que es esto. Y yo tampoco sé lo que es. No, pero tengo una idea que compartió ahí y mientras voy a tratar de... Este está más difícil que el anterior. Hace años atrás un amigo escribió un poema que en lo personal me ha acompañado muchas veces con mi vida cristiana. Y mientras trato de hacer aquí un arreglo, voy a compartir ese poema. Dice, tratando de permanecer, parado no caer, sellado, armado contra los dardos de Satanás, ¿quién jamás podrá separarme de esta parentela adquirida? 5 heridas sellan ese pacto, por eso redacto estas líneas que forman parte de mi vida redimida a través de un camino, largo y angosto, cicatrices de mi vida, producto de heridas que me hicieron aprender y a escoger. Por mi propia voluntad, la verdad que encontré y que predico de corazón son las razones y motivaciones que mantienen viva la esperanza de este pecador, salvado por el amor, puesto en la balanza mientras lanza al cielo una oración de gratitud eterna. Una oración de gratitud eterna que a mí me representa. Una gratitud eterna que espero a ti también te represente. Dios va a tomar las líneas de tu vida que muchas veces tú no entiendes hacia dónde van. Dios va a tomar a veces las embarradas de tu vida y Él las va a restaurar porque Él es el buen pastor. Y Él quiere hacer un cuadro hermoso en tu vida y con tu vida, pero Él quiere mostrar su gloria en ti. Deja que Él tome tu vida y tu corazón y con el Espíritu Santo escriba en tu corazón su gloria para que otros lean en ti lo que Él es capaz de hacer en tu vida y que use a pastores fieles que están al lado tuyo para que muestren que Dios sigue haciendo milagros y es real y verdadero. Padre nuestro, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra y ayúdanos a poder fijar nuestra mirada en Jesús, el príncipe de los pastores. Ayúdanos a fijar nuestra mirada en aquel que dio su vida completa entregándose hasta la muerte y muerte de cruz. Oh gloriosa cruz, pero también gloriosa tumba que quedó vacía, porque la muerte no podía retener al príncipe de los pastores. Oh Jesús, te adoramos en esta hora. Gracias, Dios eterno, por darnos a Jesús, el mejor y buen pastor que todos necesitamos. Señor, quiero bendecir a cada uno de los pastores acá presentes, a sus familias, Señor, sus esposas, y quiero bendecir a la iglesia, Señor, de Vida Nueva. Gracias por lo que has hecho, por lo que estás haciendo, Señor, y por lo que harás. Señor, glorifícate en cada una de las vidas de los que estamos acá y que tu nombre sea puesto en alto, porque tú nos haces dignos. Nosotros no somos suficientes, no somos competentes, pero tú nos haces digno delante tuyo. Bendito sea tu nombre. Gracias. Gracias. Sigue trabajando en nosotros y guíanos en tus planes, en tus proyectos y en tus propósitos. Y transforma nuestros corazones. Y quiero pedirte algo particular. Si hay alguien acá que está lejos de ti y que en su corazón no ha experimentado el perdón de sus pecados, habla a su vida y muéstrale que tú puedes ser su pastor y transformar su vida para que pase de muerte a vida y que él se transforme en alguien también de la familia de Dios, de tu familia, Dios. Bendito Dios, te adoramos en esta hora, en el precioso bendito nombre de Cristo Jesús. Amén.